Hola amigos, hoy voy a hablar es la guinda del pastel. Eh, Así que os pido que os pongáis cómodos, que vayáis al frigorífico, que os preparéis un café, un té, lo que os dé la gana, porque va a ser de un tirón y va a ser largo. Hoy vamos a hablar del Imperio Español, el imperio más grande que ha existido en la humanidad. No ha existido otro imperio tan grande. Era un imperio que abarcaba a todo el planeta Tierra. No es ninguna broma ni ninguna tontería. Esto está en todos los libros de historia del mundo. Unos lo reconocen, otros lo reconocen a desgana, pero esta es la pura realidad de lo que pasó. Y os estoy dando tiempo para que vayáis por lo que necesitéis, para que os pongáis cómodos, porque ya digo que lo voy a hacer todo de un tirón, absolutamente todo de un tirón, teléfono en silencio. Lo voy a hacer todo de un tirón y vamos a empezar porque hay muchísimo que leer y van a haber muchos datos, muchísimos. Yo cuando... Yo esto lo conocía, yo lo había leído ya hace muchos años y lo había releído y me decidí cuando hice la historia reciente de España pues guardarme esto para lo último, para la guinda. Bueno, vamos a hablar de los territorios del Imperio Español, que era todo España, todo España. Todo lo que se conquistaba pasaba a ser directamente una provincia española o un territorio español. Y las personas que allí habitaban pasaban a ser españoles. Solo tenían que reunir una serie de condiciones. Ser pacíficos y estar bautizados. Y punto. Ya está. Inmediatamente pasabas a ser español. Así que España nunca fue un imperio colonial, como los ingleses, como los norteamericanos y como otros muchos que ha habido en la historia. No existe una postura unánime entre los historiadores sobre los territorios concretos de España. ¿Por qué? Porque en ocasiones resulta difícil delimitar si determinado lugar era parte de España o formaba parte de las posesiones del rey de España, que era lo mismo al fin y al cabo. Si pertenecía al rey de España, era España. Y si era un territorio español, pues era España. Eso no queda como un templo. O si el territorio era una posesión efectiva o jurídica en épocas que abarcaban siglos incorporados por heredados o conquistados y en las que no estaban igualmente definidas la diferencia entre las posesiones del rey y de la nación, como tampoco lo estaba la hacienda o la herencia ni el derecho internacional. Vamos a ver, el derecho internacional, el que existía y nada era todo lo mismo. Y aquí hay manipulación. Como en todos los textos históricos, siempre está la leyenda negra. Así que hay que ir con cuidado con lo que se dice. Porque todo lo que era del rey era España, porque España era el rey. Y el rey era España. Por lo tanto, todo lo que era del rey era España. Y todo lo que era España era del rey. Funcionaba así. Así que estos politicastros, estos historiacastos, estos pseudo historiadores, pues tienen una burbuja mental interesante. Yo iría al neurólogo o al psiquiatra o al psicólogo a que me lo trataran, porque tienen una burbuja intelectual, hay un vacío en su neurona que o están pagados por la leyenda negra o simplemente son estúpidos, en el amplio sentido de la palabra.
Vuelvo a repetir, todo lo que era del rey era España, y todo lo que era España era del rey, porque eran monarquías absolutas. Por lo tanto, todo era del rey, y todo lo que era España era del rey, y todo lo que era del rey era España. No había medias tintas, era así. A pesar de todo, el que la monarquía hispánica fuera una monarquía autoritaria, casi absolutista no, absolutista. Eran monarcas absolutos, absolutos. Hace que la tesis más lógica sea que todas las posesiones del rey eran posesiones de la nación. Caramba, lo que termino de decir yo. Qué inteligentes son nuestros historiadores, ¿no? Que han escrito esto. He elegido este texto para que veáis que se contradice. Hubiera podido elegir textos, otros textos de otros libros de historia, de otras partes, donde las cosas se dicen claras y meridianamente claras. Pero quiero que veáis que la leyenda negra existe. Por eso he elegido este. Si queréis contrastarlo, hay cientos de libros de historia que así lo testifican y están en todas las universidades del mundo y colegios mayores del mundo o de bachillerato. Ahora, si están ahí en la estantería y no lo lees, pues oye, hacen bulto, pero no sirven para nada. De hecho, se puede hablar de una separación del escudo nacional y escudo real hasta bien entrado el siglo XIX, después de Cristo. Después de Cristo, imaginaos si la historia de España es grande. Lo cual pone de manifiesto que el rey de España era prácticamente lo mismo que el Estado, atendiendo a las delimitaciones del régimen polisinodial por el que regía el imperio español. Es que eran reyes absolutos. Lo que era propiedad del rey era España, y lo que era España era del rey. Todo era la misma cosa. La bandera representaba a España, pero representaba al rey. Exactamente lo mismo que representa ahora. El mapa diacrónico del Imperio Español, incluyendo territorios descubiertos y reclamados. Reclamados pocos, porque todos fueron conquistados. Otra cosa es que hubieran ahí fuerzas o conquistadores y conquistaran y seguían adelante. Dejaban frailes, dejaban aquello más o menos arreglado, pero seguían adelante. América. Organizaciones territorial en el Virreinato de Nueva España, Organización Territorial del Virreinato de Perú, Organización Territorial del Viñarraito de Granada y Organización Territorial del Virreinato del Río de la Plata. Imperio Español y Portugués, 1790, sí. Imperio Español y Portugués, 1790. El Imperio Español y Portugués durante siglos estuvieron unidos, eran la misma nación. Durante mucho tiempo. ¿Quién es el heredero legal de la corona en el caso de que Portugal dejara de ser una república? El rey de España. Lo mismo pasa en Francia. ¿Quién es el heredero real y el que más legalidad tiene en el caso de que en Francia impusieran una monarquía? El rey de España. Y así en la mayoría de los países. Territorio de Nuca, reclamaciones territoriales de España en la costa oeste de Norteamérica en el siglo XVIII después de Cristo y toponomía española. Es que los mapas los hacían los españoles. Los topógrafos que llevaba España. Después se lo daban a Américo Vespucio y él los hacía bonitos. Y fueron tan gilipollas, tan tontos y estúpidos que pusieron al país América, al continente América. Es decir, el nombre de un copista de mapas. Ese es el nombre que tenéis en vuestro continente. El de un copista de mapas. Eso sí, un buen copista de mapas.
Virreinato de las Indias, 1492-1535, primera entidad territorial formada tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que la descubrió por casualidad. Él ni sabía que había descubierto América, un nuevo continente. Estaba compuesta por todos los territorios descubiertos, explorados, reclamados y controlados por los españoles en el Nuevo Mundo, principal las Antillas y Castilla de Oro, Panamá. Sucedido por el virreinato de Nueva España tras la conquista del Imperio Azteca, que eran unos caníbales. Virreinato de Nueva España, 1537-1821, compuesto por los actuales países de México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Salvador, Costa Rica y los estados del suroeste de los Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Florida, Utah, Luisiana y parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Y las Antillas, Cuba, La Española, Puerto Rico, Bahamas, Antigua y Barbuda, Montserrat, Isla de San Martín, Anguila, Bonaire, Trinidad y Tobago, Granada, Curazao, Aruba, Jamaica y las Islas Vírgenes, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Barbados, Islas Tortugas y Caicos, Santa Lucía e Islas Caimán, perdiéndose la mayoría de estas en el siglo XVII, a excepción de Trinidad cedida al Reino Unido en 1797, La Española, Cuba y Puerto Rico, además de las Islas Filipinas en Asia y las Islas Marianas y Carolinas y en Oceanía. ¿Os parece poco? ¿Os parece poco? Pero el imperio seguía más hacia el norte. Llegaba hasta Alaska. Hasta Alaska. Hasta Alaska. Ya llegó un punto de que el primer comentario, llegó un punto de que la conquista era tan brutal, tan inmensa, tan grande, de que llegó un punto de que los conquistadores ya ni se dignaban a escribir los territorios nuevos conquistados, porque el imperio se sabe, se conoce, está en todas las universidades, en todas las bibliotecas, en todos los institutos, en todas partes, está la historia de que España llegó hasta Alaska y más allá, casi hasta el Polo Norte. Se podía viajar hablando la misma lengua, por caminos seguros. No te iba a atacar nadie, 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 con la misma moneda, con la misma religión y con la misma lengua, desde la Patagonia hasta casi el Polo Norte. Porque también llegaron al Polo Norte. También incluía pretensiones sobre la costa de los modernos Estados Unidos. No, es que Estados Unidos era directamente España. ¿Qué pasa? Que España, como ya he explicado, España ayudó a las 13 colonias a que se configuraran como un nuevo Estado, para que hicieran de contrapunto a sus enemigos de la Gran Bretaña. Pero los engañaron. España mantuvo bajo control estos territorios hasta 1821, año en que se independizó, aunque en varios de los estados de las grandes llanuras y en las Antillas Menores no hubo presencia española estable. Sí que hubo presencia española estable. Si se entiende como presencia española estable a criollos indios que hablaban español perfectísimamente, castellano espectacularmente, todos bautizados. Por ejemplo, Jerónimo estaba bautizado, y que se acercaban al imperio porque las tribus indias se comunicaban entre ellos, las tribus norteamericanas, comentario, esto obviamente es un comentario, por si no sale, pues
se hablaban entre ellos. Los indios norteamericanos estaban en plena edad de piedra, caza y recolección. No tenían la suficiente paciencia y aparte se les olvidaba que si sembraban algún campo de maíz o lo que fuera, pues no se aburrían esperando que saliera la plantita, así que se iban a otra parte a cazar pues búfalos o lo que fuera y se olvidaban de los campos que habían plantado. Pero los indígenas que vivían en España, en la España de América, les explicaban que se vivía allí muy bien y que no faltaba comida y que no hacía falta pues padecer tanto para ello, que ellos les iban a enseñar y de hecho les enseñaban. ¿Qué pasa? Que no tenían paciencia. Les sobraba caza, les sobraba terrenos de caza y entonces no tenían paciencia. Pero muchos sí que se vinieron a España, a la España de América. Fue la primera provincia española en el Nuevo Mundo y comprendía la totalidad de la isla de la Española, cuya parte oriental se convirtió más tarde en la República Dominicana, mientras que parte de la occidental se convirtió en 1997 en la colonia francesa de Saint-Domingue, la cual se acabaría independizando como Haití, el país más pobre del mundo. Fijaos las cosas como son. Mientras formaba parte Haití de la República Dominicana, vivían igual como las personas que viven en la República Dominicana. Ahora es un estado fallido y les interesa mucho los Estados Unidos. Esto es obviamente otro comentario. ¿Por qué? Porque allí consiguen corazones, consiguen riñones, consiguen un montón de cosas para trasplantárselo a los ricos. Y les da igual, porque la moral que tienen y nada es lo mismo. Capitanía General de Cuba, 1707-1998. Durante los 2 siglos, 200 años, 2 siglos son 200 años, anteriores a una gobernación nueva hispana, estaba formada por la isla de Cuba y adyacentes, además de la Florida y Luisiana. Gobernación de Luisiana 1764-1803, cedida por Francia, incorporada a territorios de los actuales estados del medio oeste estadounidense: Luisiana, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Wyoming, Montana, Idaho, Minnesota y Idaho. Todo eso era español. Todo eso pertenecía a la Nueva España. Todo eso pertenecía al actual México, que era la Nueva España. Los que gestionaban eso eran los criollos, menos el virrey, que era español. Todos los demás eran criollos. Fue entrar a la masonería, que he hablado de ello, liquidar la Nueva España y perder todos estos territorios automáticamente. Capitanía General de Guatemala, 1542-1809. En 1494-1821, también conocido como el Reino de Guatemala, estaba formada por los territorios de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y el estado mexicano de Chiapas. También se perdió todo. ¿Qué existe de esto ahora? Nada. ¿No queríais independencia? Ahí tenéis la independencia. Como veis, el imperio era inmenso, estaba muy bien gestionado, no existía la esclavitud, existía el trabajo y existía la igualdad. No había diferencia entre españoles y entre indígenas. Todos eran españoles. Estamos hablando de 1542. 200, 250, 300 años, depende del territorio. Declaró su independencia en 1821 para sumarse al primer imperio mexicano
del cual se separó, salvo Chiapas, el 1 de julio de 1823. Claro, tú te unes a un país más grande que que se ha independizado del imperio, y cuando ves tú que ese país va perdiendo todas las guerras una detrás de otra y perdiendo territorios, inmediatamente te vas. Eso ha pasado y pasa. Capitanía General de Puerto Rico, 1582. Fijaos en las fechas, ¿eh? 1582 es cuando se creó y 1898 fue cuando desapareció. Posteriormente, provincia abarcó a la isla de Puerto Rico y otras menores adyacentes a ella. Capitanía General de Yucatán se creó en 1565. En 1821 comprendía los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y el estado de Tabasco, la inclusión de Belice y el Petén. ¿Qué tiene la Capitanía General de Yucatán? Nada. Comandancia General de las Provincias Internas, 1776-1821. Esta era más reciente porque se conquistó más tarde. Fue creada por el rey Carlos III mediante una real célula del 22 de agosto de 1776, cuando el comandante general sobre estas previamente establecidas provincias, las facultades equiparables a la del virrey de Nueva España, comprendía los actuales territorios de Sonora y Sinaloa, las Californias, Coahuila, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Texas, Nueva Vizcaya y Nuevo México. Comentario: después se sorprenden muchos youtubers que están ahora descubriendo que el mundo es redondo, de que todo esto fuera español. Como son mexicanos, que todo eso fuera mexicano. Pero no, era español. Entre 1887 y 1799 y 1813 y 1821 estuvo dividida en dos comandancias generales, Oriente y Occidente. Se dividió ¿por qué? Porque se veía venir la guerra. En España de tontos no teníamos nada. Territorio de Nootka, 1789-1794. Fue cedida a la Gran Bretaña en 1795. Cedida, ¿no? Se perdería una guerra, una batalla, y los ingleses pues tomarían Nootka, que será un islote, me imagino, o un territorio pequeñito, sin ninguna importancia estratégica para lo que era el imperio. Pero eso lo tenía que haber defendido, ¿quién? Los criollos. Pero como los criollos estaban a otra historia, pues allá ellos. Incluidos los territorios actuales, estados del noroeste estadounidense, Oregón, Idaho, Montana y Washington. Sí, hasta Washington era español. Además del suroeste de la provincia canadiense de la Columbia Británica, el territorio de Yukon, el actual estado estadounidense de Alaska, hasta el paralelo 61 norte, gran parte de la región formada en el dominado territorio de Oregón. Más al norte no se podía estar. Más al norte ya se llegaba directamente al Polo Norte, que se llegó. La presencia española se reducía a los fuertes de San Miguel de Nootka y Nuez de Ganoa, y de ahí salían las expediciones a conquistar y a explorar. Pero como he comentado antes, el imperio era tan inmensamente grande que ya los conquistadores solo si descubrían algo muy importante pues lo aportaban, si no simplemente era una nota al margen que llegaba a la corte. Virreinato de Perú, 1548, 1542, 1824. En su máxima extensión abarcó a los actuales países de Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y territorios en Brasil, las Guayanas,
parte del sur actual de Venezuela y las Islas Galápagos. ¿Os parece poco? Incluía posesiones en Oceanía y la Amazonia. Todo eso era España. Y todos vuestros tatarabuelos eran españoles. Capitanía General de Chile, 1514-41-1818. También llamada Reino de Chile, comprendía el actual Chile y la región de la Patagonia hasta que la parte oriental de esta última pasó a la gobernación de Buenos Aires en 1570. Virreinato de Nueva Granada, 1717-1723-1739-1822. Comprendía los actuales países de Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, norte de Brasil, oeste de la Guayana y las Islas Galápagos. ¿Qué? ¿Cómo os estáis quedando el cuerpo? ¿Se os queda bien o qué? Todo era España. Todos erais españoles. Vuestros tatarabuelos también eran españoles. Y muchos de vosotros sois criollos, lleváis sangre española. Todos no, pero muchos sí. Y los indígenas, los que no lleváis sangre española, pues erais españoles igual. Porque los reyes de España así lo decidieron. Así lo decidieron. Que ni esclavos ni nada, de nada, de nada. Que españoles, tan español como pueda ser el presidente del gobierno de España, en el caso de que sea español, porque este tío como miente tanto. Capitanía General de Venezuela, 1777-1833, creada por Carlos III de España, civil y militarmente autónoma del Virreinato de Nueva Granada, correspondía al territorio actual de Venezuela, al oeste, la Guayana y la isla de Trinidad. Bien, ¿qué pasaba en 1777? Pues que en Venezuela pues había un genocida, había una serie de movimientos que se tenían conocimiento desde la corona, desde la corte, desde el palacio real. Y se estaba teniendo mucho cuidadito con lo que estaba pasando ahí. Están pasando muchas cosas en el mundo. Y tened en cuenta que este era, como vais a ver, un imperio mundial que abarcaba todo el globo terrestre. Virreinato de Río de la Plata, 1776-1618. Dos pares de lo mismo. Comprendía los actuales países de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y parte de Brasil, incluidas las Islas Malvinas, hasta 1810, y territorios en el Golfo de Guinea, África. ¿Os parece poco? Desde Argentina controlar Guinea, en África. Pues eso vuestros tatarabuelos. Es de mencionar que el control del extremo sur de la Patagonia no fue efectivo por el Estado argentino hasta que después de la independencia de Argentina. Claro, hubo varias guerras, comentario, hubo varias guerras entre Argentina y Chile para ver quién se disputaba el tema de la Patagonia y sobre todo porque también llegamos antes que nadie, antes que Cook. Cuando Cook descubrió todo lo que descubrió, 200, 300 años ya lo habían descubierto marineros españoles. Sin embargo, se sabe todo sobre Cook y se sabe muy poco, se sabe, pero no es tan conocido por el público en general todo lo que ya habían descubierto los españoles. Cook no descubrió nada que los españoles no habían descubierto antes. Ni se sorprendieron de nada de ver buques, de nada cuando llegaban a las islas que llegó Cook. Cook. Sí, el almirante o lo que fuera, Cook. No se asombraban porque ya lo habían visto. Ya habían oído hablar de que habían llegado naves más grandes que esas
por gente mucho más simpática y mucho más amable que estos, eh, que habían hecho tratos con ellos, que se habían llevado muy bien, y en vez de estar allí agobiando y fornicando como cerdos, pues ellos habían cargado agua, comida y lo que fuera, adiós, muy buenas, amigos, adiós, y seguimos. Cook no descubrió nada donde por lo menos 100 años antes hubiera llegado un buque español. Pero la prensa hace mucho, la propaganda hace mucho. Sin embargo, el dominio español de la Patagonia a raíz de sus descubrimientos no fue disputado a España. ¿Quién le iba a disputar a España algo? Nadie, nadie, nadie. Si encima todos erais españoles, vuestros tatarabuelos erais todos españoles, teníais libertad, teníais dinero, teníais riqueza, ¿quién le iba a disputar algo a España? Teniendo en cuenta que España tenía allí a 7 conquistadores, y el del que llevaba la escoba, y sabiendo perfectísimamente en América de que en España era capaz de estar guerreando contra toda Europa a la vez y ganando. Nadie se atrevía a mover un dedo. Territorios portugueses. La Unión Durante la Unión Ibérica 1560-1640, los territorios del Imperio Portugués en América también pasaron a estar bajo el gobierno de la Casa de Austria. No eran portugueses, pasaron a ser españoles. La Casa de Austria no era la Casa Real de Portugal, era la Casa Real de España. Por matrimonios, por un montón de historias que se relacionan. Es que todo está relacionado en este tema de las monarquías, los trastámara. Algún día hablaré de los trastámara, y si no he hablado con ellos porque es muy enfarragoso, muy, muy cansino, si nos gusta la historia. Pero los trastámaras, mirad, Isabel la Católica era trastámara. La Casa Real, los creadores de la Casa Real que descienden de España, portuguesa, eran trastámaras, y la Casa Real de Aragón eran trastámaras. Pero es que es tan enfarragoso entrar ahí en la historia profunda que os vais a aburrir directamente. O os va a encantar muchísimo la historia o os vais a aburrir. Sigo. Estado do Brasil. 1588, 1608, 1612, 1640. Formado en torno a la costa de Brasil. En 1608 y 1612 estuvo dividido en dos gobiernos generales, uno con capitanía general en Bahía y el otro en Río de Janeiro. Estado de Maranhão, 1621-1640, formado por las capitanías de Maranhão, Grão-Pará, Para y Ceará al dividir el estado de Brasil. Y damos un saltito. Asia y Oceanía. Hemos estado hablando del continente norteamericano, del continente americano, pero ya pasamos a Asia y Oceanía. Por lo tanto, eso quiere decir que España controlaba el Mediterráneo, todos los mares que rodean la península, todos los océanos, todos los mares de Europa, y tenían un control absoluto del océano Atlántico. Bien, al pasar a Asia y Oceanía, también pasaron a controlar un océano inmenso, el Pacífico. Lo llamaron Pacífico porque lo vieron muy tranquilito. De Pacífico, el Pacífico tiene poco. Imperio español en Asia y Oceanía. Territorios que fueron españoles en Asia y Oceanía. Capitanía General de las Filipinas 1567-1898. También conocida como las Indias Orientales Españolas, formó parte del Virreinato de Nueva España, de México, hasta la independencia de México en 1821. Es que más torpes no pudieron ser los mexicanos, de verdad, con todos los respetos del mundo para el pueblo mexicano.
no para sus dirigentes, para el pueblo mexicano, más idiotas no pudieron ser. Porque como veis, el Virreinato de México era algo espectacular. Estaba compuesta por el archipiélago de Filipinas, incluidas las islas de Mindanao y Joló, a pesar de que estas no fueron subyugadas, es decir, conquistadas, controladas y sometidas hasta el siglo XIX y en Oceanía por las Islas Carolinas y las Marianas, principalmente Guam. Comentario. El nombre de Manila, la capital de las Islas Filipinas, se la pusieron los españoles. Y aparte estuvieron tremendamente bien gobernados porque los españoles nos mezclábamos con todos. No dudábamos si éramos mujeres o hombres en acostarnos con los nativos. Por lo tanto, inmediatamente la mezcla se producía, el mestizaje se producía. También incluyó, pues, y aparte eran españoles, también incluyó posesiones sobre Sabah en el norte de Borneo hasta 1885. Múltiples territorios ocupados por España como Brunei durante 72 días en 1778 también formaron parte de la Capitanía General de Filipinas. Protectorado sobre Camboya 1597-1599. El protectorado era simplemente que te hacían ahí tremendo fuerte militar, puerto, base militar, y lo que era una base militar pero que controlaba Camboya y protegía a los buques que iban pasando por ahí. Controlado cuando un grupo de aventureros españoles y portugueses colocaron en el trono al rey Borón Reachea II y le hicieron aceptar un protectorado español, pero tanto el monarca como sus partidarios extranjeros fueron asesinados por musulmanes malayos 2 años después. Habían salido los moritos y se habían encontrado con dos monarquías hipercatólicas, hipercristianas, que eran la misma, que era España. Por lo tanto, ahí se iba a desarrollar tremenda matanza, tremenda guerra. ¿Y quién tenía todas las de perder? Sí, bingo, lo habéis adivinado, los musulmanes. Pero como los musulmanes de esa parte del mundo no conocían al Imperio Español, cuando lo conocieron ya era demasiado tarde porque había muerto el rey, la reina, sus hijos, su descendencia, su ejército y todo lo que tenía que morir y todo lo que habían tenido que destruir. Gobernación de las Molucas 1606-1663, consistente en un protectorado sobre el sultanato de Tidore 1526-1545. Fijaos si hace años. 1580-1563 y en la mitad de la isla de Ternate 1606-1663, además de algunos asentamientos menores en los restos de las Islas Molucas, las costas de Papúa y el norte de las Celebes en Indonesia. Sigo diciendo que ahí lo que se hacían eran bases militares que protegían contra la piratería, protegían el comercio y luchaban, guerreaban contra los musulmanes y contra que se pusiera por delante. No había piedad. Si eras musulmán no había piedad, te mataban. Y si eras un pirata, terminabas en galeras o muerto. A ser posible, muerto. Si estás muerto, no molestas. Gobierno de la Formosa en 1626-1642. Ubicada en el norte de la isla de Taiwán con el propósito de comerciar con China, formó parte del Virreinato de Nueva España durante 16 años. Imagínate el Virreinato de Nueva España, México, lo que controlaba. Imaginad la tremenda tontería que hizo el Virreinato de México de traicionar a España. Si el Virreinato de México era realmente un imperio, un mini imperio dentro de otro imperio,
¿Cómo lo están explicando vuestros políticos? ¿Cómo os lo explican en la escuela? ¿La culpa también la tienen los españoles de esto? No, la tenéis vosotros, vuestros tatarabuelos y a los dirigentes actuales que elegís. Nueva Jerusalén, 1606. Breve establecimiento de una colonia en Vanuatu. Seguimos con lo mismo. 4 personas que trabajan ahí, un terruño y una base militar. Para proteger que Jerusalén, pues sí, la Tierra Santa. Para que los cristianos, hay que tener en cuenta que tanto los portugueses como los españoles somos muy cristianos, y en aquella época muchos más, pues entonces era una manera muy efectiva de proteger a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén, a Tierra Santa, estuviesen protegidos. ¿Qué pasa? Que no estaban protegidos por los cruzados, estaban protegidos por el mejor ejército que existía en la época. Por lo tanto, ni los musulmanes ni nadie se metía con la gente que iba ahí a Tierra Santa. Pero duró poco tiempo. En la isla de Amar, 1772-1775, 3 años, breve ocupación de Tahití por parte del virreinato de Perú. Vieron aquello, vieron el desastre que había y se fueron. Territorios portugueses. Durante la Unión Ibérica, 1640, España también pasó a abarcar los asentamientos del Imperio Portugués de Asia. El estado de la India, sí, la India también fue española. 1580-1640, a pesar de su nombre y de que su capital era la ciudad india de Goa, estaba formado por todas las posesiones portuguesas en el Índico y el Pacífico, desde Mozambique hasta Japón y Indonesia. Pero claro, pertenecían a la corona española, estaban los dos reinos unidos. Pero ¿quién mandaba? El rey de España. Golfo Pérsico y Mar Rojo. Varias fortalezas, puertos y ciudades ocupadas por los portugueses, desde los que controlaban el comercio en el Oriente Medio, además de los reinos insulares de Murf y Quest, eran vasallos de Portugal. Pues exactamente lo mismo que pasa en la actualidad. Se construyen bases marítimas, bases navales, para proteger al comercio. Todo pirata y todo lo que se acerca por ahí que no vaya con buenas intenciones, pues muertos. Así de claro. Mascate, 1580-1640. Omus, 1580-1622. Keishimoe, 1580-1622. Y Camorao, 1580-1615. India, Portugal estableció y conquistó múltiples ciudades y puestos comerciales en los modernos estados de India y Bangladesh. Muchísimo antes de que llegara ni Cook ni ningún inglés. Y estaban contentísimos con los portugueses y con los españoles. Porque nosotros no éramos colonialistas, nosotros comerciábamos y nos mezclábamos con la gente. Y aparte intentábamos pues construir hospitales, escuelas, universidades, carreteras y un montón de cosas. Y si te ponías tonto, pues te matábamos. Así funcionaba en aquella época. En la actualidad también. Y ahora viene la traca, como decimos los valencianos. ¿Queréis saber más territorios? Bueno, estábamos controlando ya el mar de la China, el mar de la India, el mar de Japón. A Australia también llegamos a Australia. Antes que Cook. Y a todas, a Nueva Guinea, bueno, a todas partes, antes que Cook. Cuando Cook no había nacido, los exploradores españoles, los navegantes españoles, se habían recorrido el mundo 50 veces. Pero no un barquito, sino flotas enteras.
Pues vamos allá. En territorios donde estuvieron un rato. Diu, 1580-1640. Surate, 1580-1612. Damao, 1580-1640. Bacaín, 1580-1640. Salsete, 1580-1640. Bahía, 1580-1640. Inciso. Cook no había ni nacido. Ni nacido. La mayoría de estas islas, de estos territorios y cosas de estas los descubrió Cook. Y fijaos que en 1500 ya estaban allí los españoles y los portugueses, bajo la misma bandera que era la española. Curioso, ¿verdad? Sigo. Seoul, 1580-1640. Goa, 1480-1640. Hannover, 1580-1640. Barcelona, 1580-1640. Manglore, 1580-1640. Cannore, 1580-1636. Granganore, 1580-1640. Cochin, 1580-1640. Culao, 1840-1640. Ticorín, 1580-1640. Nagapatán, 1580-1640. Sao Tomé de Meliapore, 1580-1640. Pelicate, 1580-1610. Melipatao, 1598-1610. Calicut, 1580-1640. Ugli e Badel, 1580-1632. Ichinatgon, 1580-1640. Xialao, 1580-1640. La mayor parte de las islas de Sri Lanka llegó a estar bajo el control portugués y español. ¿Entendéis ahora lo que era el Imperio de España? ¿Lo vais entendiendo? ¿Os va cabiendo dentro de la cabeza? ¿Estados Unidos tiene un imperio parecido a este? No. ¿Roma tuvo un imperio parecido a este? Ni de casualidad. ¿Carlomagno tuvo un...? No. Es el imperio que jamás, más grande que jamás ha existido en la historia. Y lo controlaban a la perfección. Y encima se llevaban bien con la población. Y con quien no se llevaban bien directamente lo mataban a todos y punto. Fuera problema. Aparte, cuando, no sé si saldrá, cuando llegaron a China, el Imperio Español negoció muy bien, igual como el portugués le costó más, pero el Imperio Español negoció muy bien y hicieron un tratado espectacular, que según las autoridades actuales chinas sigue en pleno vigor. Sin embargo, los ingleses fueron, le montaron una guerra muchos años después, obviamente ya se habían cargado el imperio, montaron una guerra, hicieron la guerra del opio y drogaron absolutamente a la mayoría de los chinos, la famosa guerra del opio. Pues eso es una parte, o no se ha terminado, una parte del imperio español. Sigo, ¿vale? Ya me he respirado, pues ahora, vamos. Sirao, 1630-1613, ciudad costera en Birmania, conquistada por el mercenario portugués Felipe de Brito en Nicote, quien se la ofreció a las autoridades coloniales de la India a cambio de ser nombrado gobernante. La ciudad siendo esta reconquistado por los birmanos 10 años después. Es lo que hace pues el equivocarse y pasarse de frenada. Ya que te dan la tierra, ya que estás allí, pues trabájala y estate bien, no te corones rey porque hay un rey, a no ser que tengas mucha fuerza y mucha gente detrás de ti.
cosa que en este caso Felipe Brizo de Nicote no tenía y se lo cargaron. Macao, 1581-1640, puesto comercial en China abierto al comercio exterior. Tardó un año en aceptar el dominio español hasta que se confirmó la continuación de su monopolio comercial, el famoso pacto. El famoso pacto. El famoso pacto. Los chinos tenían de todo, lo único que no tenían era plata. Y les pagaban con lingotes de plata el imperio español y con los reales de A8. Y con eso los chinos se dieron por satisfechos. Y aparte España no les engañaba. Por eso los chinos se firmó ahí un pacto, un tratado, que los chinos siguen afirmando, jurando y perjurando que sigue en favor. Sin embargo, en España todo el mundo callado, no lo sabemos. Su capital mayor estaba a cargo de las flotas y emporios portugueses desde Malaca hasta Japón. Todo controlado, todo controlado desde la península. Malaca 1580-1640, estratégica ciudad comercial en el estrecho homónimo. Malaca. Nagasaki 1580-1587 y de Hima 1634-1629, puestos comerciales en Japón abiertos al comercio europeo. ¿Eso quién lo consiguió? Los españoles y los portugueses unidos. Ni los samuráis, ni estos, ni aquellos, ni los monjes saorís, ni historia, podían con nosotros. Eso era una potencia de verdad, un imperio de verdad. Nada ha existido que se parezca al imperio español. Islas, Islas de las Especias. Portugal mantuvo bajo su control varias islas pequeñas desde las que controlaba el comercio de especias en la actual Indonesia. Andonara 1580-1613, Amboina 1580-1615, Makassar 1580-1620, Solor 1508-613, Flores 1606-1640, Timor 1640, 1680, 1640. Hay que decir que el reino portugués siempre le pedía opinión y permiso al rey de España. Cuando no estaban unidos, siempre le pedía permiso. Porque el imperio español era tan abrumador que Portugal hubiera desaparecido. Pero a España nunca, jamás le ha interesado tener malas relaciones con Portugal. No por miedo, no por nada, sino porque somos iguales. Somos iguales. Son trastámaras. Son la misma familia. Así que hubo épocas en que hubo un rey en Portugal que actuó como tal, pero siempre pidiendo permiso a quién, al amo. ¿Quién era el amo? El rey de España. España. África. África española. Territorios españoles en África en el año 1955. La Guinea española en 1960. Oye, yo aquí tengo que hacer un comentario, sí, o sí. Yo no me explico, no hay manera. Hay alguien que tenga que venir muy inteligente a que me explique por qué España y Guinea no tienen unas relaciones espectaculares. Los guineanos se mueren de ganas de volver a formar parte de España. ¿Qué pasa? Que es dictado. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si es dictador? Que sea dictador hasta que se muera y punto pelota. Con todos sus respetos y con toda su historia. Que acate la Constitución española, pero se hace un régimen allí y, oye, la diplomacia puede hacer milagros. Y tendríamos una provincia que siempre ha sido española en Guinea Ecuatorial. Qué buena falta nos hace. Somos imbéciles y no vemos más allá de un palmo de nuestra nariz. En aquella época sí, ahora no.
Territorio y posesiones coloniales españolas en el norte de África del siglo XX. Islas Canarias desde 1479 a 1496. No existía Marruecos ni de casualidad. Corona de Castilla en ultramar, actualmente una comunidad autónoma española. Presidios norteafricanos, 1470 presidios. Los ingleses mandaban a sus presos a Australia. Vamos a ver dónde los mandábamos nosotros. Presidios norteafricanos, 1479, finales del siglo XIX. Asentamientos tomados por Castilla en la costa norte de África para expandirse e intentar contra la piratería berberística. Tras la capitulación de Cintra en 1509 se delimitó el área de influencia española abarcando el actual Argelia, Túnez y Libia, mientras que Portugal recibía el litoral atlántico de África. Es decir, que Marruecos directamente no existía. Podéis poner a llorar y hacer lo que os dé la gana, pero no existía. Y en cuanto a los presos que mandaban allí en 1479, me imagino que los mandarían a Ceuta y a Melilla para que ellos mismos se tuvieran que ir cargando a todos los moritos que se veían por allí, porque era cuestión de sobrevivencia. O bebías tú, bebía yo. Una manera muy efectiva de mantener el territorio limpio y despejado. Estamos hablando de 1479. Acordaos que la dinastía Alauí llegó en 1600. 200 años antes ya estaban los españoles allí. Santa Cruz de la Mar Pequeña. En 1479, 1424, Melilla, es que me entra la risa de verdad. Desde 1497, actualmente una ciudad autónoma española, Gaza, Cazaza, 1505-1532, Malquivir, 1505-1708, 1732-1792, el Peñón de Veres de La Gomera, 1508-1522, desde 1564 actualmente una plaza de soberanía española. Ni de casualidad existía Marruecos, es que ni de casualidad. Ya tuviste suerte de que España estaba mirando a otra parte a otras partes del globo terráqueo y no hay, porque hoy en día sería España. Orán, 1509, 1708, 1732, 1792, Bujía, 1510, 1555, el Piñón de Argel, 1510-1529, Trípoli, ¿os suena Trípoli? La capital de Libia, 1510-1523, Yerba, 1521-1524, 1651-1560, Jonaine, 1531-1535, Bicerta, 1535-1573, La Goleta, 1537-1574, Túnez, ¿os suena Túnez? Creo que es un país, ¿no? 1535-1574, Bona, 1535-1540, Monastir, 1541-1550, Susa, 1541-1550, Matdia, 1550-1553, las Islas Alhucemas desde 1559, actualmente una plaza de soberanía española, La Memora, 1610-1681, Larache, 1610-1689, Ceuta, desde 1640, previamente portuguesa, actualmente una ciudad autónoma española, y las Islas Cefalinas desde 1848,
actualmente una plaza de soberanía española. ¿Qué? ¿Os va gustando? Que se sepa, todo el Mediterráneo, todo el Mediterráneo, todo el estrecho de Gibraltar, todo el océano Atlántico hacia China, todo el océano Atlántico desde el polo sur al polo norte, toda América con sus islas, islotes y tonterías, to- todo el océano Pacífico desde el polo norte al polo sur, con toda. Lo único que no descubrieron fue la isla de Pascua, creo, no lo sé, lo tengo que mirar. Pero pasaron muy cerquita. Si no la vieron fue porque estarían meando hacia el otro lado. Eh, Todo el océano Pacífico, todo Hawái, Filipinas, todas las islas, absolutamente todas las islas del océano Pacífico, y será porque no hay, todas se exploraron, todas las que consideraron que se podía hacer algo, se hacía, lo que no, seguía. Todo el mar de China, todo el mar de Macao, todo el mar de Japón, todo el mar de la India, Australia, rodearon todo el mar, pasaron por toda Rusia, por detrás de Rusia, por el estrecho de Bering, hasta llegar otra vez a España. Era un imperio global, lo abarcaba todo, todo, absolutamente todo. Y cuando veían sobre todo la bandera española o del rey, pero actualmente los buques llevaban la bandera española, la cruz de San Andrés, que se cambió en 1600 y pico para que se viera más con la actual, y al final se decidió que fuera esta, pero la otra sigue vigente. Hay varias banderas españolas que siguen vigentes. Eh, pues cuando veía la bandera española sabía que líos ninguno, ninguno, porque te podían mandar cientos, miles de barcos, y aparte no solo españoles, de todas partes del mundo, que eran aliados de España, porque les convenía ser aliados del Imperio Español, y te podían enviar soldados de todo tipo, de toda condición, de toda parte, samuráis, chinos, esto, aquello, lo otro, te podían llegar a todas partes. Se sabe que llegaron al Tíbet, pero esa es otra historia. Los exploradores, los conquistadores, estaban en todas partes. De ahí se hace buena esa famosa parte, esa famosa frase, y lapidaria frase nunca mejor dicho, de que no hay un palmo de tierra en el mundo donde no haya un soldado español, o un explorador español, o un explorador español enterrado. Guinea Española, 1777, de Chur, 1843, 43 de facto, 1968, oficialmente cedida por Portugal por los tratados de San Ildefonso y el Pardo. Inicialmente consistía en las islas de Fernando Pou, el actual Bioko y Andonón, y formaba parte del virreinato del Río de Plata, pero no sería ocupada efectivamente hasta mediados del siglo XIX, sumándose en 1855 a la zona continuada del río Muni. Sáhara Español, 1884-1975. De facto, actualmente de jure presencia española en varias factorías costeras a partir de 1885. El Frente Polisario proclamó la independencia y en 1975
siendo invadido por Marruecos. La ONU considera que España sigue administrando de jure el territorio. Estaba compuesto por las provincias del Río de Oro y Shahia del Hamara, en el área actual del Sáhara Occidental. Comentario al canto, sí o sí. La política que han llevado Estados Unidos, tremendamente peligrosa, que ha desestabilizado toda la ribera tanto del norte como la del sur, de punta a punta, con el rearmamiento, consintiendo las alianzas del loco del sultán de Marruecos con los israelíes se están metiendo en un berenjenal tremendo. Los israelíes siempre juegan con sus armas atómicas que les robaron entrecomillado, porque un barco mercante que vaya cargado con armamento nuclear y que vayan y te lo asalten unos piratas israelíes, eso está más programado que la tita. Es decir, ese barco iba destinado a proporcionarle a Israel armas atómicas, que tendrán las que querrán. Pero Israel siempre amenaza con su armamento nuclear. Que sepa que si Israel se le ocurre utilizar un arma nuclear, Israel va a desaparecer. Pero no va a desaparecer Israel, que se rían del holocausto. Van a desaparecer todos los judíos del mundo. Esa raza va a desaparecer del mundo. Esa etnia va a desaparecer del mundo. Yo sé que hay personas, yo no soy antisemita en absoluto, ni antihebreo antisemita, ni nada. Pero si a Israel se le ocurre hacer una locura de esas, no va a quedar un judío vivo en el mundo. Israel va a desaparecer porque no le va a caer una, le van a caer un montón de bombas atómicas. Se ha terminado Tierra Santa, se ha terminado Israel, se ha terminado toda la historia y se ha terminado toda la mierda que lleva ahí más de 3, 4 o 5 mil años de historia de guerras, guerras, guerras y guerras. Se ha terminado. Y después van a ir a degüello contra todos vosotros. Os van a cazar a todos. Pero no me refiero a los españoles. Donde estéis, todos los países, todos los países, os van a cazar. Os van a cazar. Os van a cazar. Y os advierto, consejo gratis, gratis. Yo no construiría ni la base que vais a construir por donde pasa, donde la base que está en el norte de Marruecos, que pasa por donde pasa el gasoducto que calienta a España y a media Europa, yo no lo construiría, ni me metería en historia. Eh, España no es Palestina. Os vais a llevar una sorpresa muy grande. Os lo dije ya en una reacción. Y Estados Unidos también se va a llevar una sorpresa muy grande. Muy grande. Muy grande. A Estados Unidos ya un general español le dijo que parara la base que están construyendo para robar el petróleo de las Islas Canarias y las tierras raras. Ahora parece ser que vayan a hacer otras maniobras militares, pero con la excusa de Argelia. No, a los españoles no nos engañan. Si España reacciona, vuestra base va a desaparecer. Cualquier cosa que se acerque a menos de 1000 kilómetros de las Islas Canarias o de la península ibérica va a ser destruida. Por nosotros o por otros. España no va a dudar en invadir Estados Unidos. Sí, sí, lo habéis oído bien. No va a dudar en invadir Estados Unidos. Mientras defienda lo que tenga que defender, no va a dudar en invadir Estados Unidos. Y os va a llevar la guerra a Washington, a Los Ángeles, a Nueva York y a todas partes.
Vosotros no habéis conocido una guerra en vuestra tierra. Sí, estáis muy armados, pero no sabéis luchar. Nosotros sí. Pues allá vosotros. Y a los ingleses se van a cagar de miedo. Así de claro. ¿Alguien se cree que realmente ese gasoducto va a llegar entero a las Islas Británicas? ¿Alguien se lo cree en serio? ¿Que no se va a estropear por 7 u 8 partes a la vez? ¿Alguien se lo cree de verdad? Bueno, bueno, estáis jugando con fuego. Muchos países, muchos países, muchos países. Y en cuanto a Marruecos, va a quedar reducido a una... si existe el país. Protectorado Español de Marruecos, 1912, 1556, 1958, establecido en la zona costera mediterránea del norte de Marruecos, principalmente en la región del Rif, pero también en la zona desértica de Cabo Juby, en el sur del país, después de las negociaciones con Francia. La zona del norte no sería ocupada efectivamente hasta 1927 debido a la resistencia nativa y lograría la independencia en 1956, tres meses después de la de Marruecos francés, en tanto que Cabo Juby fue ocupado en 1916 y devuelto a Marruecos en 1958. Ifni, 1860, de jure 1874, de facto 1969. Territorio formado por la ciudad de Sidi Ifni y de Interland, cedido por Marruecos en 1860 en el Tratado de Warras, ocupado efectivamente en 1934 y devuelto a Marruecos en 1969. Es que España nunca ha sido colonialista. Nunca, nunca, nunca. Zona Internacional de Tánger, 1923 y 1940, 1945, 1946. Condominio de la ciudad de Tánger, 1940-1945. Anexionado al Marruecos español durante la Segunda Guerra Mundial. Había que protegerse. Territorios portugueses. Larguito, ¿eh? Portugal controlaba múltiples colonias en las costas africanas, por lo general poco más que puestos comerciales, fortificados o factorías dedicadas al comercio de esclavos u otros bienes lujosos que pasaron a estar bajo el control de la Casa de Austria. España nunca, nunca traficó con esclavos. Portugal sí. Y otros países, Alemania, Holanda, los ingleses, Italia, el Vaticano. Madeira, 1580, archipiélago en el Océano Atlántico poblado por colonos portugueses en la misma forma de las Azores, fue la primera colonia de Portugal. Algarve do Alem, 1580-1640, tras el fin de la reconquista, Portugal comenzó a expandirse por el litoral atlántico africano, tomándose múltiples ciudades del actual Marruecos. Tras la capitulación de Cintra en 1509, se delimitó que el área de influencia española abarcara las actuales Argelia. ¿Os suena Argelia? Es un país, ¿no? Túnez es un país, ¿no? Libia, mientras que Portugal se confirmó su dominio sobre el litoral atlántico de África, Marruecos. Ceuta, 1580-1640. Se mantendría fiel a Felipe IV durante la Guerra de la Restauración Portuguesa, actualmente una ciudad autónoma española. Casablanca, 1580-1640. Casablanca, el nombre es muy árabe, como se puede comprobar. Mazagán, 1580-1640. Tánger, 1580-1640. Anguin, 1580-1633. Y Arcila, 1580-1589. Ahí no existía Marruecos ni existía nada, existían tribus guerreras que encima luchaban al mejor pastor, lo más parecido a los mercenarios. Sigo. Chaichou,
1588, puesto comercial portugués para el comercio de esclavos a orillas del río homónimo en Guinea-Bissau. Cabo Verde, 1580-1640, archipiélago atlántico frente a la costa del moderno Senegal y colonizado por Portugal y que servía como una de las principales bases del comercio de esclavos africanos. Costa de Ouro, 1580-1640, varios puertos de la Costa de Oro en el moderno país de Ghana desde que se comerciaba para obtener marfil, oro y esclavos. Lo que tenían ahí era pues tremenda base comercial y militar. Traficaban con todo lo que habéis oído. Sao Tomé, Principal, Ano Bon y Fernando Po, 1580 y 1640. Islas en el Golfo de Guinea que construían varias de las principales bases del comercio de esclavos africanos portugueses. ¿Habéis visto alguna base esclava española? Ninguna. Pero según la leyenda negra, nosotros, vamos, transatlánticos llenos de esclavos. Capitanía de Angola, 1580-1640, compuesta por pequeños asentamientos y territorios bajo el control de los portugueses en la costa y a lo largo del río río Guanza, principalmente Luanda y más tarde también Bengala, en la moderna Angola. Mozambique, 1580-1640, formaba parte del estado de la India y estaba compuesta por puestos portugueses en la costa moderna de Mozambique, además de territorios en el interior del país, en la región de Zambia y por varios fuertes en el estado de Zimbabue. En 1609 pasó a ser una capitanía independiente del rey de Goa. Somalia, os sonará Somalia por los piratas actuales. En aquella época también había. 580-1660. Pues bueno, ¿y hasta aquí? No, hasta aquí no. Falta Europa. Imperio español en Europa. Dominios de Felipe II en Europa y norte de África alrededor del año 1580. Felipe II. España peninsular y Islas Baleares. Baja Navarra, territorio ultrapirenaico abandonado definitivamente en 1521 por su difícil defensa frente a los franceses. Rosellón, territorio ultrapirenaico cedido a Francia tras la paz de los Pirineos en 1659 y el Tratado de Llivia 1660. La villa de Llivia permaneció bajo la soberanía española. Comentario sobre Rosellón. El Rosellón siempre fue español. Perteneció a la corona de Aragón. Al casarse Felipe, los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, pues Castilla pensó que el Rosellón no valía la pena tanta guerra. Eso fue una puñalada para la corona aragonesa, que comprendía pues toda la zona suroriental de Francia, desde Navarra más o menos hasta Mónaco, pues eso son los suyos. Kilómetro arriba, kilómetro abajo. De largo, de alto, pues a lo mejor 50-100 kilómetros. Hasta Montpellier, un poco más arriba, y ya está. Ahí se criaron varios reyes, nacieron varios reyes de la corona de Aragón, en Montpellier. Ciudad construida y castillo construido por los templarios. Ahí nació Jaime I el Conquistador, educado y criado por los templarios. Aragón tenía un cariño brutal, pero Castilla, que tenía más dinero porque no se había metido en tantas guerras,
Vamos a ver, se había metido en muchas guerras civiles, pero no en guerras de conquista. Los conquistadores eran los aragoneses, la corona de Aragón. Y no hicieron mucho caso. Y eso le dolió muchísimo siempre a los reyes de España, sobre todo los que tenían más sangre aragonesa. Gibraltar. Plaza fuerte situada en el estrecho homónimo cedida a la Gran Bretaña tras la paz de Utrecht en 1713. Vamos a ver, lo que le cedieron en Gibraltar fue el peñón, ni más ni menos. La piedra, esa gran piedra que hay que Gibraltar, eso es lo que le cedieron. Ni un centímetro de tierra, de mar, ni de playa. La peña, el peñón, nada más. De hecho, cuando lo cedieron, porque perdieron la guerra, pues España perdió la batalla, pues se quedaron. Es la única colonia que queda en Europa. Y al principio los buques que llegaban ingleses tenían que poner escaleras y escalar la roca, porque no tenían ni un palmo de agua. Fijaos, ahora sí tienen agua, tienen hasta aeropuerto. Mal, muy mal por los norteamericanos, porque George Washington le prometió al rey de España que Gibraltar sería español. No lo han cumplido. Al lado tienen la base de rota. Pero esto a la larga, más tarde o más temprano, España lo va a recuperar. O a las buenas o a las malas. Yo, mi tesis, mi opinión personal, es que los norteamericanos, que aún pintan algo en el mundo, y mucho, tomen cartas en el asunto y pongan orden, porque llevan una política tremendamente despistada. Si eso lo toma España, que lo tomará, no es que para la menor duda, lo tomará cuando España lo crea conveniente, que lo tomará, entonces ahí van a pasar muchas cosas, muchísimas cosas. Más vale que se haga en paz y en tratados bien hechos de amistad que no a malas. Porque con España a malas, mal. Vas a terminar muy mal. Muy mal. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Menorca. Una de las Islas Baleares por parte del Reino Unido tras el Tratado de Utrecht 1713 hasta ser reconquistada por una expedición franco-española en 1782 para volver a ser perdida en manos de los británicos en 1798 y ser retomada definitivamente en 1802. Es una isla que yo conozco perfectamente porque he trabajado ahí. Una isla en Menorca que tiene el puerto de Mahón, el puerto de Ciudadella también es tremendamente difícil de tomar, es muy fácil de defender y yo no entiendo cómo se tomó tantas veces y se reconquistó tantas veces. Algo habría ahí, algún traidor o yo qué sé, no lo sé. Reino de Portugal 1580-1640, formado por el actual Portugal, a excepción de los municipios de Olivenza y Amisende, y por todos los territorios del Imperio Portugués, aunque las Islas Azores no fueron subyugadas hasta 1583. Subyugadas quiere decir dominadas. Pasó a formar parte de la monarquía española durante la época de la Unión Ibérica. Como veis, había temporadas que era el mismo reino y temporadas separados. El destino de Portugal y España, eso es un comentario, es estar unidos. Posiblemente lo veamos antes de que nos demos cuenta. Países Bajos españoles hasta 1714, los actuales Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, y aparte de Holanda, Bélgica y esas cosas. Y aparte de los territorios del actual norte de Francia, como Arnois, Ardenas, Mosela, Norte Paso de Calais y el parte occidental de Alemania como Mecklemburg-Vorpommern. Tradicionalmente se considera a los Países Bajos como parte del Imperio Español. Tesis mayoritariamente en España y los Países Bajos, entre otros, pero existen autores como Henry
Kremen para quienes esos territorios nunca se integraron en el Imperio Español, sino que a las posesiones personales de los Austrias. La mano negra, la mano negra, mano negra. Aquello no era nada. Había cuatro marqueses allí, dos condes, que se creían que eran los dueños del mundo. No tenían ni para comer, ni para comer. Fueron conquistados así. Fueron sometidos así y fueron fieles hasta que lo dejaron de ser. Ellos se lo perdieron. Por cierto, comentario, ¿sabéis cómo asustan a los niños belgas y a los niños belgas flamencos y a los niños de Holanda? Que viene el hombre del saco, que viene este, que viene... No, que viene el conde, que viene el duque de Alba, o que vienen los españoles. Los asustan así para... Cómete la comida que vienen los españoles. Oye, que mira que o te portas bien o llamo al duque de Alba. Así, así les riñen a los niños holandeses. En la actualidad, en 1581, la mitad del norte protestante de los Países Bajos anularon su relación de vasallaje con Felipe II y proclamaron la independencia con las Provincias Unidas, mientras que el sur católico permaneció en manos españolas hasta 1714. Esto su padre lo hubiera podido solucionar, comentario. Simplemente cuando tuvo a los condes, duques, príncipes, no sé qué, no sé cuántos, y a Lutero y a todos los protestantes que hubo por ahí, se los tenía que haber cargado todos, muerto el perro, se terminó en la gracia. No hubiera habido ningún problema, ni una guerra. Al duque de Orange y a todo el mundo, todos a tomar por culo. Así es como se funciona. Pero resulta que los católicos ponemos la otra mejilla, no, y razonamos. Los protestantes no, actúan y punto. Franco, condado hasta 1578, territorio situado en la zona centro-oriental de Francia, cedido a esta tras la paz de Emilia. Charolais, hasta 1664, territorio situado en la zona centro-oriental de Francia, embargado en favor del príncipe de Condé. Italia española. ¿Qué? ¿Cómo va el tema? Llevamos 1 hora y 27. Voy disparado. ¿Qué os parece el Imperio Español? Reino de Nápoles, hasta 1714, situado en la Italia meridional. Reino de Sicilia, hasta 1714, constituido por las islas de Sicilia y Malta. Esta última donada a los caballeros hospitalarios en 1840. Es decir, que todos los mares que rodean al Mediterráneo, que hay un montón de mares y un montón de historias, todo era español. Todo, todos los mares del mundo eran españoles. Pertenecían al Imperio Español. Al Imperio Español. A España. Ducado de Milán. 1535-1559-1775, también conocido como el Milanasado. Se encontraba en el norte de Italia, en Lombardía, que se quieren separar del resto de Italia. Bueno, ahí estaban luchando permanentemente Francia y España en aquella época de Carlos I, rey emperador, y Francisco I, creo que se llamaba, de Francia. Marquesado de Monferrado, 1533-1536, en el noroeste de Italia bajo ocupación militar española. Es que Italia era española directamente. Marquesado de Finale, 1602-1707, ubicado en Liguria, norte de Italia. Felipe II pidió los derechos feudales del territorio. República de Siena, 1555, en la costa noreste de Italia, ocupada militarmente antes de ser cedida a los Medici en Florencia como pago a las deudas contraídas por la corona de España. Es que las guerras son muy caras. Estado de los presidios, 1557-1707, en la costa del noroeste de Italia, dependía directamente del rey de Nápoles. ¿Sigo? ¿Parece bastante el imperio o sigo? Bueno, pues como habéis visto, yo reto a los marroquíes
que han tenido el imperio más grande del mundo, según ellos. A ver, que demuestren que su imperio ha sido el más grande del mundo. A ver lo patéticos que son. El oasis de este, el oasis este y el pozo de no sé qué. Del tío Jalai. Ignorantes. Y hasta aquí, amigos. Este fue y ha sido el imperio más grande que ha existido desde que se tiene memoria de la humanidad, del mundo. No ha existido otro. No ha existido otro. Otro. No ha existido otro. Los historiadores y los investigadores aún se están preguntando cómo España consiguió mantener unido ese tremendo imperio durante tanto tiempo. Pero es que se lo siguen preguntando en la actualidad, en las universidades, en las conferencias que dan, porque ¿os habéis dado cuenta la barbaridad que termino de leer? La barbaridad que termino de leer, sin profundizar, así por encima, sin profundizar. Otra de las preguntas que se hacen es cómo funcionaba el correo, porque por lo visto todo parece ser que el correo funcionaba de una manera tremendamente eficaz. A la corte llegaban informes por varias fuentes distintas. No llegaba una carta sola, llegaban varias cartas de cualquier expedición, de cualquier conquista, de cualquier cosa. Pero llegaban por 4 o 5 o 6 o 7 o 10 sitios diferentes que no se conocían entre ellos. Hombre, el cura lo sabías, ese era seguro. El capitán del buque también, seguro. El escribano del rey, seguro. Pero, ¿y los otros 3 o 4? ¿Quiénes eran? Pero llegaban a la corte y eran leídas y atendidas. La corte, la corte estaba perfectamente informada de todo en cuanto acontecía al enorme imperio y era capaz de desplazar la fuerza más que suficiente para arrasar cualquier flota, para arrasar, sí, estoy utilizando bien, para arrasar cualquier fuerza. Los ingleses se salvaron de milagro, porque 3 veces que fueron a por ellos, 3 veces que les cayó la de Dios encima. Si eso pasara en la actualidad no pasaría absolutamente nada, porque los barcos pues van a motor, les da igual que llueva que con no, los barcos se iban a seguir, haya temporal o no. Pero en aquella época que iban a vela, pues adiós trinquete, adiós mástil, adiós velas y el barco pues al fondo, con todos los soldados, la artillería, la logística y todo. Pero si no llega a pasar eso 3 veces consecutivas, en Inglaterra no se hablaría inglés, se hablaría español. Han tenido muchísima suerte, pero a mí me llama mucho la atención Inglaterra, que ha tenido muchísima suerte a lo largo de la historia, muchísima. Pero mira, así es la vida. Mientras España era invencible por tierra y por mar, de facto hacía lo que quería, pero se portaban bien, no eran malos reyes, no eran malos reyes, gobernaban muy bien, pero hacían lo que les daba la gana, obviamente, para ser elegantes lo que mandaba el rey. España mandó, controló el mundo durante casi 300 años. 10, 15 años arriba, depende. Sus enemigos que hubieran podido ser eliminados por la corona solo pudieron inventar la leyenda negra
Y esto, que parecía una tontería, consiguió destruir el imperio. Pues bien, amigos, podemos estar orgullosos de considerarnos españoles, de ser españoles, de tener esta historia tan inmensa que tenemos, y aparte de haber sido el imperio más inmenso, inmenso que ha existido sobre la faz de la tierra. No ha existido otro que ni por casualidad, y fijaos que lo estoy comparando con Alejandro Magno, y yo sé perfectamente quién era Alejandro Magno, ni por casualidad, ni a Alejandro Magno se le puede ni comparar, y mucho menos el Imperio Romano. No hay ningún imperio en el mundo, ninguno, 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 ninguno. Encima, España tuvo el detalle, el grandísimo detalle, que cuando se produjeron las guerras de la traición o independencia de la España de América, de la América continental, España no plantó ningún ejército ahí para no matar a españoles. Ya había tenido una invasión de Napoleón, 3 guerras civiles, y no quería matar a más españoles, aunque fueran de la otra punta del océano. Pero sin embargo, como habéis visto, cuando los norteamericanos se plantaron en la isla de Cuba, España fue capaz de plantarle un ejército de 600.000 hombres. ¿Cuántos, qué ejército hubiera podido plantar España en la América española, en Hispanoamérica, cuando la independencia? Un ejército de 1 millón de personas. Hubiera empezado desde arriba o desde abajo y no hubiera dejado a nadie en pie. Os hubiera matado a todos, a vuestros, todos vuestros héroes patrios, traidores todos. Pues bueno, amigos, hasta aquí, 1 hora y 37. La verdad es que me asustaba hacer esta reacción por lo larga, por lo larga. A mí no me ha parecido tan larga porque yo esperaba por lo menos 2 horas y media. Pero he sido bastante, yo creo que he sido bastante rapidito leyendo y he hecho pocos comentarios. Hubiera podido hacer más, pero he hecho pocos. Pero que sepáis que todos los males, todos, todos. Y otra cosa muy importante que tenéis que saber y que se os quede ahí, antes de que la madre y el padre o el abuelo o la abuela de el capitán Cook nacieran, España ya había descubierto todo lo que descubrió después Cook. Las Islas Galápagos, esto, aquello, lo otro, 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 lo otro. Lo que pasa es que no nos dio tiempo porque la leyenda negra hizo su efecto en, en América. Ahí salieron los traidores, traicionaron a su país, porque si no, Australia sería española, el 90% de Estados Unidos, solo existirían las 13 colonias, no existiría más. No existiría más, por lo tanto, de potencia nada, sería un país pequeñito, que vivirían tranquilitos, todos rodeados por españoles criollos, tremendamente superiores a ellos y muchísimo más ricos, y comerciando con ellos. Esa fue la idea original del rey de España. Pero ahí estáis vosotros. Pues bueno, amigos, soy Tony Garcés, para mí es un placer hablar con vosotros. Oye, que somos 99, yo estoy atontado. Ayer fui al médico, ya estoy mejor, creo que se nota. Hoy he ido otra vez al médico, me han puesto la vacuna para la gripe y he visto un amigo que hacía un montón de años que no nos veíamos, un montón de años, no un montón de tiempo que no nos veíamos, porque yo hacía mucho tiempo que no salía a ningún sitio, y le he comentado, digo, oye, que somos 99. Si te, si te apuntas,
Yo no sabía que él me veía. Digo, si te apuntas a mi canal de YouTube, me tienes que regalar una botella de vino, porque es tradicional al número 100 que regale una botella de vino. Me dice, calla, mentiroso, yo te regalo la botella de vino. Digo, pero yo te veo y lo haces demasiado largo. Yo no sabía que me veía, el cabrón. Pues nada, somos amigos desde la niñez. Somos tan amigos que nacimos tres o cuatro casas, eh, y tenemos los mismos años. Así que una maravilla. Oye, que estoy tremendamente feliz y contento porque hoy, gracias a Dios, no tengo tanto dolor. Tengo aún, mañana ya es cuando te hace el pleno efecto la historia. Y aquí sigue haciendo mucho, 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 mucho frío. Y nada, un abrazo muy grande desde Valencia, España. Y hoy, esta noche, ahora en estos momentos, habéis terminado de conocer el imperio más grande que jamás ha existido sobre el planeta Tierra, el imperio español. Ahí queda eso, amigos. Un saludo muy grande, soy Tony Garcés y que Dios os bendiga a todos. Mañana, me imagino que tema militar. Un abrazo a todos, desde España, mi querida España.